para que se pueda desbrozar y que se pueda vivir con más tranquilidad, entre otras cosas. Bien, prevención, el diccionario nos dice que es adelantarse, o quiere decir adelantarse a cualquier cosa para impedir que se produzca, ¿verdad? Prevención en el diccionario. Pero en un sentido médico, prevención quiere decir impedir que se produzca o que nunca se produzca ninguna enfermedad. Por lo tanto, quiere decir que si supiéramos llevar y entender bien la prevención, nunca se debería de producir esta enfermedad. Si la entendemos tal como la aplicamos en este sentido. Prevenir significa que no ocurra, que no se levante. Entonces, cáncer, que es una enfermedad crónica, degenerativa y psicosomática. Así es como se entiende en los últimos años. Claro, cuando leemos esto, psicosomática, eso ya nos hace reflexionar un poco, porque los que estudian las enfermedades, los patólogos, han tenido que reconocer en los últimos 30 años que las enfermedades llevan un componente bastante elevado de la carga emocional. Por eso esta palabra psicosomática, del griego psico, que significa psique, alma, psiquismo, vida afectiva, psíquica, y somática, que es la parte visceral orgánica del cuerpo. Por eso se denomina psicosomática. Definición. Dice, una perturbación en la respiración de la célula con asfixia del tejido celular. Eso es cáncer. ¿Qué significa? Cualquier tratado de oncología, cualquier tratado de libro que hayáis leído respecto a los tumores, cualquier respecto a esta enfermedad, siempre veréis que la palabra cáncer no significa otra cosa más que lo que hemos puesto. Es decir, que la célula médico alemán Otto Warburg, que fue premio Nobel de Medicina, oncólogo, que le dieron este premio porque descubrió una cosa muy importante con respecto a esta enfermedad. Descubrió una sustancia que se llama el fermento amarillo de la respiración celular. Entonces Otto Warburg comprobó y vio que las células nuestras, porque esta enfermedad es una enfermedad que afecta a las células de nuestro cuerpo, es una enfermedad de las células. Cuando una célula está sana, está rodeada de abundante cantidad de oxígeno, respira, porque las células también, lo mismo que nosotros respiramos a través de los pulmones, las células, si lo habéis visto en cualquier libro o cualquier revista, las células tienen una estructura muy pequeñita, que es el pulmón de la célula, que se llama mitocondria. Y por esa mitocondria la respiran las células de nuestro cuerpo. Entonces, cuando las células no pueden respirar, resulta que se crea un ambiente alrededor de la célula de falta de oxígeno. Y eso, este médico, Otto Warburg, dijo que las células que respiran de una forma sana, respiran de una forma anaerobia con oxígeno. Y las que no, pues respiran con falta de oxígeno y respiran como si fuera una persona asmática. Una persona asmática respira con la boca abierta porque le falta oxígeno y así respiran las células. ¿Me has comprendido? Edad, según estudios que se han hecho, esta edad afecta más entre el 49 y 56 y de 56 a 63. Esto tiene una interpretación que sería muy largo de explicar, que no lo vamos a, porque sería muy largo, pero este periodo de 49 a 56 años, porque la vida nuestra vamos por ciclos, entonces de 49 a 56 años estaríamos bajo el signo de Escorpio, que rige órganos que son esenciales para nuestra salud, como es hígado y páncreas. De 49 a 56 años, esos órganos son muy esenciales. Por eso en esta edad caen muchas personas con muchas patologías o de hígado o de páncreas. Y si no el hígado o el páncreas que cae con alguna patología, pues entonces lo sufre el aparato circulatorio. Porque hígado y páncreas, como sabéis muchos, son glándulas mixtas que trabajan por un lado con el aparato digestivo y también con el aparato circulatorio. Por eso muchos problemas de aparato circulatorio tienen que ver cuando el hígado está mal o el páncreas funciona. Órganos
más afectados. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, hombre y mujer, por este orden: bronquios, pulmones, estómago, próstata, esófago y hígado, en el hombre. En la mujer, útero, mama, estómago, vesícula biliar y hígado. Este es el orden que se tiene con respecto a esta patología. Tipos de cáncer: existen dos tipos de cáncer, que es el carcinoma y el sarcoma, y siempre la propagación tumoral se propaga unas veces por vía linfática y otras veces por la vía sanguínea. Son los dos caminos por los cuales las células malignas se propagan en nuestro organismo. De las dos, siempre la más peligrosa es esta, por la vía linfática, los ganglios linfáticos. Es la que hay que evitar, es la más peligrosa. Signos de alarma: hemorragias que no se cortan, un nódulo o agrandamiento, o en el pecho, o en cualquier otra parte, que no remite, que no disminuye, que va aumentando. Entonces, eso ya puede suponer un punto de sospecha. Herida o cicatriz que no se cura también. Ronquera o tos persistente que no se elimina ni con medicamento, y a pesar de todo continúa la ronquera. Otro punto sospechoso. Perturbaciones digestivas o dificultad para poder deglutir los alimentos. Y cambios notables en una verruga o en un nervio. Cualquiera de estas cosas que veamos o que se vea que nos puede llamar la atención, pues se va al médico y dice: que tengo esto. Porque muchas veces las cosas, hasta que no se analizan y no se sabe el diagnóstico, pues no se puede diagnosticar, porque para hacer un diagnóstico de esta enfermedad hace falta tener bastante información para poder diagnosticar esta enfermedad. Bien, pasamos a este tema que tenemos aquí. Desde los más tiempos remotos antiguos, todas las escuelas de pensamiento, desde los tiempos de Pitágoras, siempre se ha dicho que todas las enfermedades hay una causa y un efecto. Por eso nos podemos decir causas de las enfermedades, incluida por supuesto también el cáncer. Y para comprender un poco esta enfermedad, hemos hecho aquí un pequeño esquema, un pequeño muñeco, ¿verdad?, que hemos aquí, para comprender un poco qué es lo que somos. Nosotros tenemos un cuerpo físico que es este, que es muy complejo, puesto que tenemos un aparato digestivo muy complejo. El aparato digestivo nuestro, si lo sacáramos y lo pusiéramos en línea recta, 9 metros de longitud, son muchos metros. Y ahí hay un trabajo extraordinario, físico y químico, que realizan las glándulas. Un aparato circulatorio, arterias, venas, capilares, tenemos un sistema nervioso, tenemos un cuerpo que es muy complejo. Y además del cuerpo físico tenemos un cuerpo etérico que no se ve porque tiene una estructura diferente al cuerpo físico. Pero aquellos que son un poco videntes, que tienen la sensibilidad, sí que ven alrededor del cuerpo físico como si fuera una línea blanca que rodea el cuerpo físico. Así yo tuve una alumna que hace tiempo, cuando estaba explicando esto, y era sensitiva, y me dice: en este momento estoy viendo tu cuerpo etérico. Me lo estaba diciendo, lo veo tal como lo dices. Y este cuerpo etérico, en la parte posterior hay unos centros que son muy interesantes para nuestra salud, que se denominan chakras, que son 7 chakras. Además del cuerpo físico, y esto tenemos también un aura, que es una estructura electrónica, ¿verdad? Y después tenemos algo también que está en conexión con los chakras, que son 3 plexos nerviosos. Un plexo solar, que está unido a los 2 chakras de abajo, que rige, de ahí salen nervios que van para todo el aparato digestivo, incluso para los riñones también. Por tanto, todo el aparato digestivo y los riñones están bajo el control, primero energético, de estos chakras y del plexo solar. Después tenemos el plexo cardíaco del corazón, que va al pecho y controla el corazón y los pulmones. Y una glándula que tenemos aquí, que es la glándula del corazón, que es la glándula tímica o timo, ¿vamos? Y después tenemos otro plexo frontal, ¿vamos?, que va hacia la cabeza
y que controla los dos chakras y controla todo el sistema nervioso. Bien. Entonces, este esquema lo hemos puesto aquí para comprender algo esencial. Las causas de las enfermedades. Ha habido médicos, en el siglo pasado, médicos norteamericanos, higienistas, que han dedicado toda su vida a estudiar las causas de las enfermedades. El doctor Shelton, el doctor Kirby, que se han dedicado a estudiar nada más que las causas de las enfermedades. Y se han llegado a la conclusión de que nosotros, los seres humanos, enfermamos por varias causas. Aquí hemos puesto factores exógenos. Esos factores exógenos significa que viene de fuera, pero que en nuestro interior forma toxemia exógena. Y dentro de eso cabe el medio ambiente, la atmósfera contaminada, alimentos contaminados, el agua, el aire. Factores exógenos que vienen de fuera. Factores endógenos también. Eso cuenta también. ¿Qué hay aquí? Pensamientos, sentimientos y emociones. Las emociones que están bajo el peso solar, los sentimientos que están bajo el control del peso cardíaco y del corazón, y el peso frontal que rige todo nuestro sistema nervioso. Pues bien, cuando nosotros, a lo largo de nuestra vida, nuestros sentimientos y los pensamientos nos dominan con pensamientos negativos. Pensamientos negativos todos tenemos, yo los tengo, pero procuro frenarlo, transmutarlo y rechazarlo. ¿Por qué? Porque sé que me va a venir otro. Pero si esos pensamientos negativos ya nos van dominando durante muchos años, por ejemplo, la soberbia, el odio, la vanidad o el orgullo, entonces eso crea en nosotros unas vibraciones negativas que en primer lugar afectan a la vida. Tal como bien dicho. Se desequilibra el agua, se desequilibra el cuerpo etérico a nivel de energía, se desequilibran los chakras, se produce un desequilibrio en el sistema nervioso central y el sistema nervioso central produce un desequilibrio en el ritmo respiratorio pulmonar, puesto que toda la respiración de los pulmones está bajo el control del sistema nervioso. A su vez, se produce una perturbación en la respiración de la célula, se produce una asma celular, aparece la enfermedad. Y finalmente aparecen estas tres palabras: metaplasia, displasia y anaplasia, que son las que conducen finalmente a que una célula normal se convierta en una célula cancerosa. Si no es así, no es cáncer. Digo esto porque muchas veces se han hecho diagnósticos equivocados y erróneos y resulta que no era cáncer, que era un tumor benigno, como por ejemplo el fibroma. Entonces, vamos viendo las causas y el proceso que lleva nuestro organismo para llegar finalmente a esta condición. Este esquema que hemos puesto aquí, cuando lo desarrollamos y lo vemos, es muy interesante y apasionante porque se puede llegar a muchas conclusiones, centenares de conclusiones con respecto a nuestra salud. Pero una de ellas es la siguiente: si el 5% de la humanidad supiera este esquema con respecto a su salud, un 5% de la humanidad supiera lo que es y supiera las causas de las enfermedades, con un 5% de la humanidad el sistema actual caería por su propio peso. Pero ni un 5% de la humanidad sabe estas cosas. Se va a llegar muy lentamente, porque está previsto que se llegue. Pero, Dios mío, cuántos trastornos y cuántas lágrimas que se podían evitar si
si un 5% de la humanidad supiéramos esto. Recordamos la frase del gran maestro de Pitágoras, que ha sido uno de los genios más perfectos de la humanidad. Conócete a ti mismo y conocerás el orden del universo. Entonces, como estamos viendo aquí, si sumamos factores exógenos, por un lado, y sumamos factores endógenos, por otro lado, pues tenemos que reconocer que tenemos las bases para que desarrollemos en nosotros cualquier tipo de enfermedad. Porque si nosotros, a través de un microscopio, pudiéramos ver nuestras células, la cantidad de basura tan extraordinaria que hay, cuando se cumple esto y se cumple esto, nos llevaríamos la mano a la cabeza y diríamos, ¿cómo van a respirar mis células? Es imposible que puedan respirar. ¿Se va comprendiendo? ¿Se va entendiendo? Porque esto ocurre. En parte, como digo, este tema, por lo tanto, cuando lo tenemos y lo desarrollamos, nos invita a que realmente podamos llegar nosotros a ser profesionales. Por lo tanto, otra de las cosas también que podemos sacar en conclusión es que realmente para cuidar de nuestra salud, porque la salud, queridos amigos, es una cosa que es un error pensar y creer que la salud corresponde a los médicos. No es correcto, es nuestra responsabilidad. Somos nosotros responsables de nuestra salud. Y la medicina está ahí porque cumple un papel importante que hoy día, por ejemplo, en las cosas de traumatología, si hay complicaciones en el parto o en el accidente, cumple un papel. No siendo eso. ¿Cómo van a entrar los médicos? Es que cuando vamos a las consultas, alguna vez los médicos nos preguntan, ¿y cómo son tus pensamientos? ¿Alguno de los que hay aquí alguna vez os ha preguntado eso? ¿Los pregunta cómo son vuestros sentimientos? ¿Verdad que no? Ahí no puede entrar. ¿Por qué? Porque son cosas que tenemos interior con nosotros y aquí. Ahí no entra el otro. Somos nosotros los responsables de esto. Y ahí es donde está el clave de parte de los problemas que existen hoy día en aquellas. Entonces, nosotros, para poder vivir en salud, necesitamos estas tres cosas que hemos puesto aquí. La fuerza vital, que es el prana de los activos, que también es el éter. Necesitamos esto, el hidrógeno, y necesitamos el oxígeno. Estas tres cosas. Pero ¿qué ocurre? Que actualmente un 20% de esto que respiramos pues está envenenado, está contaminado por culpa de esto. ¿Y por qué? Pues porque tenemos unas autoridades que quieren que estemos enfermos, ¿no? Para darle de comer a la industria farmacéutica y para darle de comer a los directores generales entonces prefieren que esto que siga contaminado y nosotros que sigamos enfermos. Cuando esto ocurre, hemos puesto aquí un esquema muy sencillo, puesto que la enfermedad afecta a las células. Las células nuestras, para que puedan vivir, necesitan dos cosas. Una, electricidad, que viene impulsada por los ganglios nerviosos del sistema nervioso. Magnetismo, que viene impulsado por el ventrículo izquierdo del corazón. En realidad os tengo que decir algo. La fuerza magnética, más que por la sangre, es porque los iniciados hace muchos años descubrieron que en el ventrículo izquierdo del corazón tenemos una estructura muy pequeñita que se llama átomo-nous, y ese átomo-nous es la que magnetiza y la que le da fuerza a la sangre. Al tener una estructura electrónica, pues no ha sido visto por los científicos, ¿no? Entonces todo esto, si lo sumamos, electricidad y magnetismo, nuestras células, para que estén sanas, tiene que ser que estas dos cosas estén en armonía y en equilibrio. De lo contrario, se produce una alteración en el metabolismo celular y se produce una enfermedad. Si esto estuviera bien, nuestras células estuvieran bien y por tanto no existirían enfermedades. Ahora,
¿Se va comprendiendo? ¿Hay algo que sea tan difícil que no se pueda comprender o entender? ¿Se entiende? Con palabras sencillas. ¿Sí? Pues dicho esto, vamos a la tercera parte, que es lo que llamamos la prevención, finalmente. Puesto que el objetivo de la charla es precisamente no es conocer el cáncer, sino precisamente es esto, prevención. Entonces, para evitar el cáncer, pues tenemos que utilizar, permítaseme esta palabra, el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Prevención. Evitar la asfixia celular. ¿No hemos dicho eso? Entonces, pues se sabe por la ciencia que todas las enfermedades, y cuantas más graves, todas las enfermedades se producen en grados de asfixia, de ahogo. Y hay tres clases de asfixia en las células que se denominan hipoxia o anoxia arterial. La palabra hipoxia o anoxia es lo mismo, porque significa falta de oxígeno en las células y en los tejidos también. Un tipo de asfixia, hipoxia o anoxia arterial. Otro, hipoxia anémica. La anemia también produce falta de asfixia, porque una persona cuando tiene anemia, uno de los síntomas típicos es que se cansa, se agota a subir una escalera, a bajar, al andar. Me canso, me siento. La anemia produce eso. Y un tipo de hipoxia que se llama hipoxia. Entonces consiste en retrasar todo lo posible la asfixia para que no se produzca cáncer. ¿Vais comprendiendo? Un poco palabras tan sencillas. Digo esto porque hasta el presente esta enfermedad se ha encubierto como si fuera un misterio, una cosa misteriosa. No se sabe, no se sabe, no se sabe. Y claro, pues, la gente, el público toma miedo, si no se sabe, ¿qué hacer? Y así estamos agarrotados, asustados, que no se saben las causas. Y hay un problema que dice que los árboles nos impiden ver el bosque, porque ya ha habido voces científicas y médicos. Sabemos las causas del cáncer, como fue este médico alemán, otro Barbu, como fue Henry Bauer, otro premio Nobel, que dijo, ya sabemos las causas del cáncer desde hace un montón de años, que se podía haber evitado esta enfermedad. La prevención pasa por oxigenar para evitar la asfixia, ¿no? Las células, nuestros tejidos, nuestros órganos. Y con ello mantenemos que el pH de la sangre, que tiene una medida que es 7,5, el pH de la sangre es ácido básico. Básico o alcalino es lo mismo. Entonces se trata siempre de la oxigenar para que la sangre siempre se mantenga un poquito más de alcalinidad que de acidez. Porque la mayor parte de las enfermedades siempre son causadas por exceso de acidez y las células están hasta aquí de tanta acidez que no pueden ya ni respirar. No pueden ni respirar. Entonces, por tanto, se trata de eso. Ahí tenéis unas hojas que hemos dado. Para que la tengáis en casa. Evitar la asfixia. Ahí hay el contacto con la madre, con la naturaleza, que son los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. El segundo apartado, aire, respiración, que dice: la vida depende de la respiración. Órganos como cerebro, corazón y riñones necesitan gran cantidad de oxígeno para su correcta fisiología. ¿Y cómo es la respiración completa? Pues ahí viene. Primero apartado, curar, es una palabra del sánscrito, se llama así porque fueron la India hace miles de años los primeros que descubrieron la respiración, mientras que Occidente estábamos absolutamente en blanco. Entonces, curar significa la expiración lenta de aire por la nariz en un tiempo de 4 segundos. La segunda fase se llama Kumbha, que es retención de aire en los pulmones. Imaginemos las fosas nasales cerradas, la boca cerrada, y el aire queda retenido. Ahí no sale, no puede salir. Y en tercer lugar, Reshak, que es la expulsión de aire. Esa sería una fase. Bien.
Si supierais por un momento la herramienta tan poderosa que tenéis en vuestras manos cuando se hace esto, no os podéis ni imaginar lo que es esto. De una forma muy sintética, muy telegráfica, os voy a decir lo que ocurre cuando hacemos esto. Nosotros tenemos cavidad, el pecho, cavidad torácica y después cavidad abdominal, ¿no? Aquí, dentro del pecho, tenemos una serie de órganos que son esenciales, ¿no? La medicina le dice que se llama órganos del mediastino. Tenemos la glándula típica, después tenemos la arteria aorta, que viene por aquí, ¿verdad?, que sube la sangre después hacia arriba, y después tenemos la arteria pulmonar, que son dos grandes tuberías enormes por las que pasa una cantidad enorme de sangre. ¿Y qué más tenemos? El pericardio. ¿Y qué más tenemos? Después tenemos el corazón, ¿no? Todo eso está en el pecho. Y por la parte posterior, aquí detrás, pues tenemos el conducto torácico, que es una tubería que sube la linfa hacia arriba, y después tenemos las venas ácido, que recogen la sangre venosa del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, y tenemos ahí la cara posterior de la aorta. Entonces, cuando se hacen respiraciones, tal como lo tenéis ahí escrito, lo primero es que se produce un aumento de la capacidad respiratoria. ¿Por qué? Porque el aire que respiramos se compone de un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno y un 1% del resto normal. El nitrógeno, como sabéis, es inerte y no pasa a la sangre, queda en el pulmón, y eso permite, por lo tanto, que vaya aumentando la capacidad respiratoria sin necesidad de que tengamos que respirar tantas veces en un minuto. Por eso los antiguos iniciados decían que consideraban a una persona sana cuando en un minuto había hecho 3 respiraciones. En un minuto. Entonces, los pulmones se mejoran, se dilatan los bronquios, entra el oxígeno, y ahora, en medio de los pulmones, como resulta que está el corazón, y el corazón, ¿qué pasa? Porque es un órgano que lo hemos visto muchas veces en muchos dibujos, y está todos los días pom, 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 ¿verdad? Latiendo, sístole y diástole, sístole y diástole. Entonces, ¿qué pasa? Porque es un órgano muy metabólico y necesita mucha cantidad de sangre. Entonces, por eso, muchas veces habéis visto en los esquemas, en el dibujo de Alda, que el corazón es un órgano que es muy rico en mitocondrias, que son los pulmones. ¿Y eso qué significa? Porque necesita mucha cantidad de oxígeno. Por eso sabéis que el corazón está rodeado de unas arterias, ¿no?, por un lado y por otro, que se llaman arterias coronarias. Y esas arterias hay que mantenerlas limpias, que no se obstruyan, porque si se obstruye por dentro, o se crea un obstáculo, no pasa la sangre y se produce una trombosis coronaria o lo que es un infarto. Entonces, estas respiraciones dilatan el corazón y las 3 capas musculares que tiene el corazón, de fuera hacia adentro, lo llamamos pericardio, el miocardio y el endocardio. Todo eso se va potenciando. ¿Qué más? Pues resulta que el corazón, hemos dicho que también tiene sístole y diástole, ¿no? ¿Y cuál de las dos sufre más? La sístole. ¿Por qué? Porque la sístole es la que tiene que sacar toda la sangre y meterla en el ventrículo y subirla para arriba. Y la otra no, la diástole es más relajada. Al final de nuestra vida todos podemos decir que morimos de una asistolía. Mi profesor, en paz descanse, decía que en Madrid hace muchos años había un médico que cuando alguien fallece hay que poner las causas por la cual ha fallecido. Entonces este hombre no se complicaba mucho, no se sabe, no sé, asistolía, punto, con eso ya está. Y era verdad, porque al final sabía para el corazón. Entonces, con estas respiraciones aumentamos la capacidad respiratoria, se aprovecha el nitrógeno, se aprovecha el oxígeno, el corazón cada vez va latiendo mejor y se refuerza la sístole. Y por lo tanto, vamos a vivir más. Porque la vida humana, queridos amigos, nuestra vida humana depende de 2 factores. Dependemos del número de respiraciones y dependemos del número de pulsaciones. Cuanto más dilatemos las respiraciones y más se dilatan las pulsaciones, más vivimos. Y al contrario, cuanto antes se desgaste las pulsaciones del corazón, pues antes vivimos. Por tanto, en ese sentido, se mejora todo lo que es la capacidad respiratoria y el corazón va a trabajar más. Y nos vamos a quitar muchos problemas. El siglo pasado, en Norteamérica, los americanos son muy dados a las estadísticas, solo sabéis.
Entonces, la primera causa de fallecimiento durante el siglo XX, pues ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Pero el siglo XX, la primera causa de fallecimiento ha sido enfermedades cardiovasculares. Y la segunda es cáncer, pero la primera ha sido el corazón. Después le seguía Canadá, después Alemania, después Inglaterra, o sea, los países más industrializados, donde tiene un alto nivel de vida, justamente donde más criaturas han caído con problemas cardíacos del corazón. Eso es arriba. Si nos vamos abajo, en el bajo vientre tenemos el diafragma, que es un tabique, y debajo del diafragma pues está el hígado, está el bazo, está el estómago y está el páncreas, y todo eso está ahí, ¿no? Entonces, cuando hacemos pura y pumba, ¿qué hacemos? Las costillas se elevan, el diafragma baja, y al bajar comprime los órganos que están aquí, ¿no? Y se crea una tensión voluntaria, y cuando expulsamos el aire suben todos los órganos para arriba. Entonces, ¿qué se ha conseguido con eso? Descargar de sangre todos los órganos que están del aparato digestivo, porque hay muchos órganos, como por ejemplo el hígado. El hígado es un órgano de represión sanguínea, necesita mucha sangre. Entonces, si no, no pudiera realizar la función que realiza el hígado. Así, por ejemplo, para que tengáis una idea por encima de la labor tan maravillosa que cumple el hígado, ¿verdad? El hígado recibe en un minuto, por un lado, arteria, sangre arterial que viene de la arteria hepática, que trae sangre limpia y nutritiva. Y por otro lado, de la vena porta, que es la vena más importante de todo el intestino. De todo el intestino, la vena más importante es la vena porta. Y esa introduce dentro del hígado 1.350 mililitros de sangre. Si sumamos 350 mililitros y 1.350, pues tenemos 1,5 litros en un minuto, que en 24 horas se traduce que por el hígado han pasado 2.000 litros de sangre de plasma sanguíneo. Es una cantidad muy considerable. Y el hígado realiza unas funciones realmente maravillosas, extraordinarias. De hecho, todo el cuerpo depende del hígado. Mirad, eso es lo que conseguimos con estas respiraciones que son tan fáciles de realizar. Fijad las cosas que la madre naturaleza nos pide para evitar las enfermedades. Dedicar 1 o 2 minutos a la respiración. Hay que ver lo que nos pide, cosa imposible de hacer, para mejorar todo lo que estamos diciendo y todo lo que estamos hablando. Una duda solo, un segundo. Ahí. Una duda. Es la expiración de 4 segundos. Sí. Paras durante 8 segundos, Y luego expulsas otros 4 segundos y tienes que parar otros 8 segundos antes de volver a respirar, ¿o no? No, ya expulsa todo el aire y ya vuelve a tomar respiración. Y vuelves a tomarlo. Ah, vale, gracias. Bien, con estas respiraciones, por tanto, quiero decir que esto os lo digo por una sencilla razón. Porque yo estas cosas no digo nada de esto si no las he vivido yo. Entonces, cuando yo esto hace 29 años en Zaragoza, que me fui allí a venir a estudiar estas cosas, cuando yo aprendí estas cosas de mi profesor y me di cuenta de la importancia que tenía esto, yo todos los días ya empecé a dedicar varios minutos a respiración. Entonces todos respiramos, sí, pero no es lo mismo este tipo de respiración, porque la respiración normal que hace todo el mundo, el diafragma se desplaza hacia abajo solamente 1,5 centímetros, que es muy poca cosa, eso no hace nada. Pero cuando hacemos esta, y el diafragma se desplaza hasta 7,5 centímetros, eso es bastante considerable. Y no es lo mismo 1 centímetro que 7 centímetros. Cambia muchas cosas. No os podéis imaginar la cantidad de trastornos y de enfermedades que vais a evitar, ¿no? Si sois capaces de todos los días dedicar 2 minutos o 1 minuto a esto, como lo hago yo hace 20 años. Por eso os lo transmito, porque yo lo vivo y sé lo que os estoy diciendo. No es en papel, es que lo vivo yo, y como lo he vivido, os lo transmito a vosotros. Bien, en esa parte, por tanto, queda un poco explicado lo que es el aire, la respiración, la importancia que tiene con respecto a la enfermedad. Lo otro ya lo leéis, porque no tiene más importancia, solo el aire, el agua y la tierra. Y en la otra página que tenéis, aquí hemos puesto en una segunda página alimentos más ricos en oxígeno. ¿Por qué? Porque volvemos a esto, oxigenar, ¿no verdad? Oxigenar, eso es lo que hace, ¿verdad? ¿Y cuáles son los alimentos más ricos? Pues
ya desde Sócrates y hace centenares de años, que lo vamos a repetir aquí. La vitamina A, las vitaminas sabéis que se dividen en dos grupos, liposoluble o hidrosoluble, ¿no? Se llama así liposoluble porque se disuelve mejor cuando hay un medio como es la grasa. Hidrosoluble cuando hay un medio de agua. La vitamina A es liposoluble. Entonces, para no hacerlo muy largo, hemos puesto alimentos ricos en vitamina A: albaricoque, cereza, melocotones, ciruelas, pasa, manzana, zarzamora, melones, zanahoria, perejil, escarola, judía. Pasamos a la vitamina C, es hidrosoluble. La vitamina C es la vitamina de la respiración, apuntarlo ahí para que no se lo olvide. La de la respiración, ¿por qué? Por el ácido ascórbico. Entonces la vitamina C penetra en nuestro interior, oxigena los tejidos, oxigena las células, y entonces pues va retrasando todo lo que es esta enfermedad, lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Mira, porque es que hay que hacer, porque esta es una enfermedad que daría para hablar un mes entero, y vamos a hablar unos minutos simplificando. De hasta donde yo he leído que el cáncer, las células cancerosas, siempre se desarrollan la mayor parte o en el tejido conjuntivo o en el tejido conectivo. Eso es los dos tejidos donde más se desarrollan. ¿Y por qué? Porque si una célula cancerosa encuentra un medio adecuado, se desarrolla ahí. Pero si no, si ese tejido está fuerte, lo elimina, lo expulsa y no se desarrolla. Entonces, una de las formas que hay de potenciar tanto el tejido conjuntivo como el tejido conectivo, por la presencia de la vitamina C. ¿Dónde se encuentra la vitamina C? Naranja, mandarina, limones, pomelo, rábano, que es muy rico en la vitamina C, el pimiento rojo y el pimiento verde y el verde. Entonces, afortunadamente estamos aquí en una tierra bendita donde tenemos 9 meses al año, 9 o 10 meses de naranja y mandarina. Estamos en una tierra privilegiada. Privilegiada. Somos privilegiados de tener este clima y esta naranja. Entonces, ya tenemos ahí otro medio de fortalecer nuestros tejidos. Más, la vitamina E es liposoluble, se llama tocoferol. Esta vitamina actúa como antioxidante y reduce la necesidad de oxígeno, especialmente de los músculos. Y yo pregunto, ¿y el corazón qué es? ¿Un hueso o un músculo? Pues entonces, calma y alivia que no entre tanta cantidad, que el corazón no tenga que trabajar tanto, porque el corazón necesita mucha cantidad de oxígeno. Se encuentra en germen de trigo, cereales integrales, puré de soja, perejil, espinaca, todo eso que tenía ahí. También la vitamina E se encuentra en las proteínas de determinados animales, que nosotros preferimos escogerlo de la naturaleza porque todo aquello que pasa por el fuego se desvitaliza y pierde fuerza. Y no es lo mismo los alimentos recién obtenidos o crudos que todo aquello que esté pasado por el fuego, porque pierde gran parte y sobre todo si hablamos de vitaminas se elimina fácilmente. Por eso ponemos todo lo que es de fruta y de verdura. La vitamina K, coliflor, lechuga, alfalfa, tomate y espinaca. La vitamina K es muy importante por esto que os voy a decir. En el colon, sabéis el colon, ¿verdad? Colon ascendente, colon transverso, colon descendente y fístula sigmoidea, ¿no? Casi 6 metros de longitud. Si pudierais o pudiéramos ver la cantidad de basura que se acumula ahí, eso es de máquina. Sin pensar, por ejemplo, el estreñimiento. Entonces la vitamina K, ahí cuando hay mucha basura y no se limpia el intestino, se van a formar unas bacterias, pero sin oxígeno. Entonces son bacterias anaerobias. Esas bacterias cuando se forman no pasan a la corriente sanguínea, sino que pasan a la corriente linfática y se depositan en cualquier parte del cuerpo, y a partir de ahí se puede crear todo. Por eso, por lo menos en España, en otros países, no sé, la 4ª causa de fallecimiento de cáncer de colon. Entonces, y ahora pregunto, ¿qué hacemos? Pues la mejor terapia que hay para el colon, ¿sabéis cuál es? ¿No? El ayuno. Esa es la terapia. Un día al mes, una vez al mes, cada 2 meses, sin comer, pero bebiendo. Y se arrastra, se depura, limpia y saca toda la basura que se pone. Esa es la mejor terapia. Después hay cosas también muy importantes, pero eso es lo mejor que para limpiar todo el intestino.
y evitar centenares de enfermedades que pueden causar. Esas son las vitaminas A, C, E y K. Y ahora tenemos 3 minerales: magnesio, hierro y selenio. Magnesio es un catión, no es un mineral, es un catión el más importante porque todos los demás iones dependen del magnesio. Y entonces es el responsable de la clorofila y del color verde de las plantas, es el magnesio. En cambio el hierro es el responsable del color rojo de la sangre. ¿Dónde encontramos el magnesio? En todos los verdes, verduras verdes, lechuga, escarola, col. El coco es una de las cosas más ricas que hay en magnesio, no digamos el agua del coco. Cuando lo compréis, os tomáis el agua porque eso es, digamos, el agua de coco es riquísimo, ¿eh? También las almendras y aguas magnesiadas. ¿Qué es esto? En 1 litro de agua disolver 8 gramos de cloro magnesio, que equivale a una cucharada sopera, 4 gramos de sulfato magnesio, que equivale a una cucharadita, todo eso va en 1 litro de agua. Y todas las mañanas podéis tomar un vaso, ¿no? Entonces, como dice un médico oncólogo, dice, donde hay magnesio no debe existir el cáncer. Hoy día, por los alimentos, por la contaminación que hay, pues como no sabemos nosotros los alimentos que comemos todos de dónde proceden, porque no lo podemos saber, es imposible, no lo sabemos todos, algunos sí, si bien de ahí, pero todos no. Entonces tenemos que tener una ayuda, ¿no? Para que en nuestro cuerpo nos falte el magnesio. El magnesio es, por lo tanto, anticancerígeno y se encuentra en todos los verdes. El hierro, que es un metal, más que un oligoelemento, es un metal. El hierro es el responsable, el hierro va en la hemoglobina de la sangre, y es el responsable de llevar el oxígeno a las células para que respiren. Mira la importancia que tiene. Por eso en la analítica vemos hemoglobina, y después vemos cuando baja la hemoglobina que hay falta de hierro en la sangre. Es un elemento que no nos puede faltar. ¿Dónde se encuentra? Mora, fresa, naranja, ciruelas pasas, el madroño muy rico en hierro, la zarzamora, almendra, uvas pasas, espinaca, salvado de trigo, ¿no? También se encuentra en la carne, pero vuelvo a insistir, la carne es verdad que a nivel molecular con ciertas sustancias que contienen hierro, pero como está pasado por el fuego, no es lo mismo tomar esto que decíamos tenido en la naturaleza que pasado por el fuego, y el cuerpo, el organismo lo aprovecha mejor, ¿vale? Y finalmente el selenio, que es anticancerígeno, donde lo encontramos en las algas marinas, levadura, cerveza, rábano, cereales integrales, limones, ajo, cebolla y seca. Así que tenéis aquí con esta hoja, teniendo en cuenta una cosa que no se me pase, porque son muchas cosas las que hay que decir, que la fruta siempre hay que tomarla sola y no de postre. Eso es un error. ¿Por qué? Porque la fruta, cuando se mezcla con otros alimentos, por ejemplo, ahora viene el melón y la sandía, entonces mucha gente al mediodía lo toman como postre. ¿Y qué pasa? Que en el estómago una cosa ácida y una cosa dulce se unen, y entonces eso es antagónico y se crean fermentaciones y crean gases. Entonces no se aprovecha ni una cosa ni la otra. La fruta hay que tomarla sola para aprovechar todo el componente que lleva de la fruta. Así, por ejemplo, por la mañana siempre fruta ácida, para contar lo que no se olvide. Por la mañana, en desayuno, fruta ácida, siempre. La cantidad apetecida. Y ahora, por la noche, siempre lo primero que debemos tomar, fruta dulce, con melón o sandía, la cantidad apetecida, pero nunca de postre, porque eso crea una cantidad de gases extraordinaria y no se aprovecha. Otra cosa también es que la fruta, ¿por qué tiene tanta importancia y por qué la madre de la naturaleza es lo que más hay de fruta? Porque el agua de la fruta es un agua fisiológica que cuando pasa a los intestinos crean enzimas que son muy importantes para la respiración. Por eso es importante tomar la fruta sola y no como postre. Eso es un error. O como todavía en determinados pueblos, incluso aquí, que las sandías se comen con pan. Por ejemplo, hay gente que toma el pan con la sandía. Entonces, aquí tenéis con esto una idea aproximadamente, y ya la tercera página, ahí hemos puesto, ahí tenéis una idea de los componentes, de los aditivos que hoy llevan todos los alimentos. Esto de hace muchos años lo sabe la Comunidad Económica Europea, sin embargo, mira la vista hacia otro lado y deja que la industria alimentaria permita que todos estos alimentos vayan con esto.
como hay dos columnas, el más peligroso de todos es el que está al lado derecho que pone el E330. ¿Lo veis? Que pone E330, que tiene 3 cruces. Ese es el más peligroso. Ese es el que hay que evitar. ¿Y ese no se encuentra mayormente? Pues ahí detrás. Ahí detrás. En los yogures, sí, en los yogures que tienen fruta, por ejemplo, en el centro hay 330. Y en la página de atrás, pues tenéis ahí más o menos los alimentos y los aditivos peligrosos que pueden afectar a los alimentos y que hay que dejarlos ya de una forma definitiva. Porque son alimentos que aunque nosotros los comemos en un día no pasa nada, pero según lo que dicen determinados nutricionistas médicos, esos alimentos que llevan todo esto son efectos acumulativos y cuando han pasado 8, 9 o 10 años resulta que se nos crea un tumor y no sabemos por qué. La culpa de esto que hemos puesto aquí y que la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, permite que estos alimentos sigan con estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Porque estamos desprotegidos y desamparados. Esa es la verdad, desde un punto de vista práctico. Somos nosotros los que tenemos que cuidarnos por nosotros mismos porque no nos podemos fiar de las autoridades que única y exclusivamente están bajo el amparo de esto. O sea, porque ellos ya, desde hace 40 años, la Unión Europea lo sabe, sin embargo, lo permite. Nosotros no somos personas, sino que somos animales. Además de lo que hay aquí, antioxidantes, la melatonina y el resveratrol le hemos puesto, porque el resveratrol tiene 3 clases de enzimas y coenzimas que nos protegen de todas las inflamaciones, ¿no? ¿Y dónde se encuentra el resveratrol? En la uva. Por eso el consumo de uva, ahora cuando venga, o entera o en zumo, sirve para evitar las inflamaciones, porque debéis saber que todas las enfermedades, todas, absolutamente, las enfermedades llevan 3 grados para que se desarrollen. Primero, itis, que significa inflamación. Segundo, osis, que significa degeneración. Tercer grado, omas, que significa tumoración. ¿Veis? Este es la itis, osis y oma. Primero, inflamación. Si no se corrige o se corta con medicamento, pasa al segundo grado. Aquí ya es cuando se compromete el metabolismo de todos los órganos. Y ya en tercer lugar, omas. Carcinoma, sarcoma, fibroblastoma, glaucoma, cáncer, glaucoma. Esos son los 3 grados de enfermedades que se comen. Por lo tanto, si evitamos las inflamaciones, estamos evitando que pasen esto y esto. Radicales libres. Este es otro problema que tenemos gracias a la autoridad y gracias al progreso. Nuestro organismo y sobre todo durante el proceso del metabolismo son sustancias tóxicas, radicales libres, que afortunadamente en parte se eliminan, pero otros no se eliminan. Entonces, si no somos capaces, los radicales libres son capaces de crear enfermedades como la fibromialgia, la artrosis, la formación de tumoraciones, y por eso necesitamos eliminar la mayor parte de los radicales libres que continuamente se forman en nuestro cuerpo. ¿Qué más necesitamos para esta enfermedad? La presencia de enzimas y coenzimas, que ya les hemos dicho con esta hoja que tenéis. Las enzimas son sustancias, son biocatalizadores que permiten degradar o transmutar los compuestos en partes más pequeñas, como las proteínas, por ejemplo. Las proteínas, cuando las tomamos, se transforman, se hidrolizan y el organismo las aprovecha como aminoácidos. Entonces, la enzima y la coenzima, para que tengáis una idea, se encuentra en todas las frutas y las verduras, en todos los frutos. De ahí la importancia, vuelvo a insistir otra vez, porque 2/3 de los cánceres que se producen tienen lugar en el tubo digestivo, según la Organización Mundial de la Salud. Y eso es, cuando han hecho autopsia, se han visto en los tejidos que hay falta de enzima y de coenzima
y se ha visto exceso de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio está presente en todas las proteínas animales. Eso es lo que se ha visto. Y se ha visto falta de enzimas y de coenzimas. Entonces, las enzimas están presentes en todos los grupos. Conclusión, que el 50% de los alimentos diarios de nosotros debían ser alimentos crudos entre el desayuno, almuerzo y merienda. Y el resto, alimentos hervidos y los alimentos fritos y reducidos. Y nunca tomarlos por la noche porque los alimentos fritos por la noche agotan el parasimpático. ¿Vais comprendiendo lo que voy diciendo? Poquito a poco, para que vais viendo los pasos por qué se producen las enfermedades y cómo lo podemos evitar. Resumen de todo lo que hemos dicho. Para evitar esta enfermedad, que se ha transformado, por desgracia, hay que decirlo, en una epidemia, en una pandemia. No voy a decir las cifras que ha dado la Organización Mundial. Así es un resumen de todo lo que hemos dicho. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si seguimos los pasos de la madre naturaleza, que es lo que tenemos que hacer. Porque esta enfermedad, como todas, es la madre naturaleza, la última, la que tiene la última palabra, no la medicina. Es la madre naturaleza la que tiene la última palabra. Y hay de aquel que se oponga a lo que vaya diciendo la madre naturaleza. Desastroso y letal. Yo sé lo que digo, por porque lo digo. Es la madre naturaleza la que tiene esta palabra, en esta enfermedad. ¿Qué dice aquí? Potenciar sistema inmunitario. ¿Cuál es el sistema inmunitario? Pues el sistema de la defensa, ¿no? Todas las defensas de nuestro cuerpo, por ejemplo. Cuando veis la analítica, ¿qué veis? Glóbulos blancos, leucocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos, ¿no leéis eso? Son las defensas de nuestro cuerpo. Entonces todo eso lo tenemos en nuestro cuerpo, lo tenemos que potenciar. Hígado y bazo y médula espinal son órganos esenciales para el sistema inmunitario, sobre todo el hígado, el bazo, porque el hígado además nos fabrica unas sustancias que son muy importantes para la respiración, que se llaman globulinas, que hay tres tipos de globulinas y después inmunoglobulinas. Por eso el hígado es tan importante cuidar con la alimentación, y evitando el alcohol, evitando el tabaco. Y el bazo, que está aquí, que nadie se acuerda del bazo, no, es muy raro, y nadie se acuerda del bazo, es un órgano retroperitoneal. La pulpa, la médula del bazo, si habéis leído algo, sabéis que en la médula del bazo se crea una célula muy importante que se llama linfocitos y monocitos, ¿no es eso? ¿Para qué? Para toda la basura que entra con lo que comemos, y toda la basura que entra en nuestro cuerpo con lo que respiramos, esas células son fagocitarias. ¿Qué significa fagocitar? Comer. Entonces se comen toda la basura para evitar que se formen cosas raras en nuestro cuerpo. Mirad qué estructura tan maravillosa tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos una estructura para vivir 120 años y para tener una muerte natural y no para morir como estamos viendo ahora. Por lo tanto, la sensatez y el sentido común, sensatez y sentido común, y no lo que digan los médicos. Y hay que quitarnos la carga emocional que nos han inculcado durante muchos años y lo siguen inculcando, que es la carga del miedo. La humanidad está traumatizada porque vive con miedo, y con miedo no se puede ir. Lo que diga el médico, lo que haga el médico, lo que nos dice. No han metido ese miedo y ya la humanidad está así, a congojar, y ya no razona, ya no piensa. Lo que diga el médico siempre no. ¿Y si el médico se equivoca? ¿Qué pasa? ¿Y si se equivoca el médico? ¿Qué pasa? ¿Cómo se han equivocado nosotros? Y en esta enfermedad, como lo digo, es preferible seguir los pasos de la madre naturaleza. Potenciar el sistema inmunitario biológicamente con lo que hemos dicho, con todo esto. Pero, queridos, os tengo que decir que con esto solo no estaría completo la cosa. Nos falta algo espiritualmente, el amor y la paz interior. Este es el mejor escudo protector que tenemos que tener para esta enfermedad y para la vida. Esto es para ti, os digo, es un trabajo apasionante, interesante. Es lo más importante que podemos hacer en este momento con lo que está cayendo, que no es cualquier cosa. No es fácil,
Yo no he llegado a esto, pero estoy trabajando porque sé que cuando pasen muchos años, o si no en esta, en la próxima, me espera una meta. ¿Sabéis lo que es esto? Esto y esto. Cuando se consigue eso, todas las células de nuestro cuerpo están como si fueran con una melodía de música y a donde vaya nos acompaña. Y si tuviéramos que vivir debajo de un puente solo, no necesitamos a la humanidad absolutamente para nada. ¿Sabéis? Siempre que veis esta cosa, ¿sabéis lo que le ocurrió a Diógenes? Al sabio griego, pensador griego, que vivía en la playa, Diógenes. No lo sabéis, os lo voy a contar para que no se os olvide. En el siglo IV a.C., allí en la isla de Patmos, Diógenes era un griego y vivía en la playa, vivía solo en un tonel. Dentro de la playa vivía solo y tenía un cuenco para comer, otro para beber y un manto. Pero tenía un poco y un talento extraordinario que no lo tenía nadie. En aquella época la sociedad de Grecia está dividida en tres sectas: los estoicos, los epícuros y los cínicos. Y Diógenes pertenecía a la secta de los cínicos del griego, que significa perrum, que significa perro. Y él quería pertenecer a esa secta. Vivía solo aquí, pero tenía un talento extraordinario y decía cosas que todo el mundo, pero bueno, este hombre, ¿qué dice? Un día lo vieron por allí, por la ciudad de día, con un quinqué. Y iba así: Diógenes, ¿qué hace? Dice: voy buscando a un hombre. ¿Cómo? Que dice que va buscando a un hombre. Se entiende lo que la palabra hombre, lo que él quería decir. Entonces, en aquella época, sabéis, Alejandro Magno, ¿verdad?, que era el dueño de medio mundo, Alejandro Magno. Y Alejandro Magno tenía un ministro que dice: oye, ¿sabes que ahí vive en la playa un hombre que vive solo, pero tiene un talento extraordinario? Nos parece interesante. Diógenes sintió tal, y Alejandro Magno sintió tal curiosidad que fue allí a la playa, estaba allí. Llega allí, Diógenes estaba allí, sentado tomando sol. Dice: soy Alejandro Magno. Dice: yo soy Diógenes el cínico. ¿El cínico? Sí, no puedo el cínico. Entonces Alejandro Magno le dice: pídemelo cualquier cosa que te lo concederé. Y claro, como estaba sentado y el otro estaba de pie, pues le quitó de tomar el sol. Y la respuesta fue: no, lo único que le pido es que no me quite aquello que no me puede dar, que era el sol. Y sigue la conversación entre Diógenes y Alejandro. Y le dice Diógenes: Alejandro, ¿a dónde vas? A la India. ¿Para qué? Para conquistarla. ¿Para qué? Para ser más poderoso. ¿Y para qué? Para tener más oro. No seas estúpido, Alejandro. Eres un estúpido. Todo eso lo tengo yo y no hace falta de ir a la India. Eso fue lo que le dijo un sabio a un hombre tan poderoso como Alejandro Magno. Y siguió viviendo allí en la playa solo. De manera que veáis lo que es la sabiduría y lo que es el amor cuando se vive en contacto con la madre naturaleza. Si hoy viviera con nosotros Diógenes, con lo que hay, con lo que disfrutaríamos, con el talento tan grande que tiene, lo que disfrutaríamos si estuviera hoy con nosotros. Gente como esa son las que tendrían que gobernar el mundo. Gente como esa son las que tendrían que gobernar. Antonio, de los respiratorios de ejercicios no has dicho nada. ¿De qué? Ejercicios, algún ejercicio, alguna. También, porque para el cuerpo físico, también. la ha dicho Gloria, es que en realidad para el cuerpo físico la naturaleza nos pide tres cosas, que es ejercicio, que es la gimnasia, ¿verdad?, alimentación y reposo. Antes de eso, unas cosas que se me ha olvidado también, es que hay plantas, dentro del mundo de las plantas hay tres plantas que son anticancerígenas, que se pueden tomar en infusión. El muérdago no solamente es hipotensor, que se utiliza para bajar la tensión, pero en Alemania clínicas privadas la están utilizando para inyectar directamente y disuelven los tumores.
Aquí en España no se ha usado, pero en Alemania se está utilizando el muerto, que es anticancerígeno. El tomillo, que es el mejor antibiótico que podemos tener. Así, el tomillo va muy bien indicado para todos los problemas de intestino. ¿Por qué? Porque es un antibiótico, ¿sabes? Entonces, todo lo que sea, siempre que haya inflamación, siempre hay molestia, y todo lo que sea antibiótico como el tomillo rebaja la inflamación. Y la cola caballa también, porque frena e inhibe la formación de células madre. Estas son las tres plantas que yo conozco, pero yo no sé si tú conoces más, las plantas que sean anticancerígenas. Aquí en el negro François dice que hay más todavía. Bien, de esta forma muy resumida, ¿tú quieres decir algunas palabras que Juan también ha estudiado este tema sobre estos temas? Ah, tú lo has resumido todo. No, hombre, pero... No, está bien, ahora si quieres hacer algunas preguntas, pues... Preguntas. Aquí. Referente al tema, hacer una síntesis de lo que es, por ejemplo, un análisis de los 4 puntos que hay que llevar cuando hay un problema de cáncer. Lo más importante es la dieta alcalinizante. Eso es lo más importante que hay. La dieta alcalinizante. Alcalinizar la sangre, alcalinizar el cuerpo físico. Entonces, se alcaliniza a través de la alimentación. Entonces, de frutas, verduras, cereales, plantas, fitoterapia, agua, son el magnesio y el nutriente. Segundo, desintoxicar el organismo. Desintoxicar el organismo es lo más importante que hay, porque, como bien ha dicho Antonio, los intestinos, esa es la clave, el colon donde se produce la mayoría de los cánceres, los problemas de cáncer. Entonces, habría que hacerse de vez en cuando alguna limpieza de colon, o bien que hacerse en caso de no tener económicamente, porque una limpieza de colon, una hidroterapia vale dinero, entonces una lavativa simplemente. Antiguamente se hacía una lavativa con agua, y con esta planta con la maravilla, el tomillo. Pero previamente se toma el aloe, porque el aloe tiene unas propiedades maravillosas. Se puede decir que es una de las plantas que es casi una panacea. Entonces lo que hace el aloe cuando entra en los intestinos, la ostra del colon limpia la carcasa de heces fecales, que es la causa de todos los problemas de cáncer. Aquí, en el colon. Se puede decir que incluso esta zona de aquí, el cáncer homicida, el colon homicida, porque se acumulan todas las fermentaciones en este lado. El lado de eso. Y en el lado izquierdo son las putrefacciones que vienen debido a las proteínas animales. Son todas las carnes rojas y los estreñimientos. El estreñimiento es una de las causas más radicales que hay para los problemas de cáncer. Entonces, se toma el aloe, tenemos gel de la arboristería, pues ya viene filtrado de la adenina, que es lo único que es tóxico dentro de esa planta. Y se toma durante una semana o 10 días un gel, y se toma en un litro de agua, pesan 2 dosificadores, y se toma por la mañana en ayuno con limón, antes del almuerzo y antes de la meditación. Entonces, durante una semana o 10 días se hace. Y el aloe, cuando entra en los intestinos, reblandece esa carcasa dura, que son heces fecales, que se adhieren al colon, a la mucosa. O sea, que esta mucosa es del colon y es la mucosa, pues por la mucosa por encima se adhiere. Entonces, cuando la mucosa, la velocidad del intestino, tienen que absorber esos nutrientes, tienen que atravesar esa capa de carcasa que hay. Y eso es tóxico. Entonces, cuando llega todo eso al hígado, es como si fuera una sopa de heces fecales que tienen ahí. Entonces, el hígado tiene que hacer un trabajo enorme. Entonces, habría que hacerse por menos una vez al año, hacerse una limpieza de colon. Y ya por lo menos tener una alimentación básica y alcalinizante, que es lo que previene, por lo que se previene el cáncer. Con estos 3 pilares fundamentales de la salud, que es el ejercicio, el oxígeno, como ya ha dicho Antonio, que es Otto Warburg, el premio Nobel de Medicina, que se dio cuenta de que el oxígeno era vital para las células, y sin oxígeno no había vida dentro de las células. Entonces, ejercicio, alimentación, que es la alimentación alcalinizante, que es la que llevamos nosotros prácticamente, y los reposos como 7 sistemas. Tenemos el sistema digestivo, que es muy importante, por eso dice que la digestión se hace en la boca. Es muy difícil, los macrobióticos incluso curan el cáncer con la masticación. 50 veces un bocado de comida cada vez que tomamos, y con eso
Simplemente con eso curar el cáncer. Fijaros la importancia que tiene la masticación en cada comida y en cada bocado de alimento que nosotros tenemos nosotros. Entonces hay un médico que ha salido ahora por internet, que lo tengo aquí, es muy interesante, yo hablo de la importancia que tiene, que es un japonés que está en Japón y en Estados Unidos, Hiromi Shinja, la enzima prodigiosa. Esto es una maravilla el libro este. Entonces resulta que habla aquí de los 7 secretos que hay para tratar el cáncer. Y el primero es la alimentación. Es la alimentación y es en la masticación. O sea, que si no masticamos bien los alimentos y después no hacemos un reposo sobre el lado izquierdo, como bien ha dicho Antonio, que la digestión ácida se hace sobre el lado izquierdo, las 2 primeras horas, y la digestión alcalina sobre el lado derecho, las 2 siguientes horas, son 4 horas de digestión. Por eso el problema también que tenemos es que no hemos hecho la digestión del almuerzo cuando ya estamos merendando. Entonces estamos interrumpiendo un proceso. Necesitamos 4 horas. Entonces ese proceso es que con los años, esas fermentaciones, esas putrefacciones es lo que hace que esas carcasas se vayan adhiriendo al colon. Por eso todo lo que es el hidrato de carbono refinado, el pan, los dulces, los azúcares, los pasteles refinados, todo eso produce una fermentación y todos esos azúcares producen como especie de lo que he dicho, una carcasa dentro del colon, y entonces la mucosa cuando tiene que absorber esos nutrientes que pasan por el colon, porque el colon, la función del colon es absorber el líquido de los alimentos, pero tiene que pasar a través de esa carcasa. Entonces, en los ostras, sobre todo los ostras del colon ascendente y del colon descendente, ahí donde se acumulan todo ese tipo de eso. Entonces, cuando hagamos una limpieza de colon o hagamos un tipo de lavativa, con un poquito de sal marina, con tomillo, esto es una planta que es maravillosa, el tomillo junto con el aloe. Entonces hacemos una limpieza, ese aloe lo que hace es que disuelve esas heces fecales que están adheridas ahí en el colon, y cuando hacemos las evacuaciones, nada más que tenéis que ver el olor y lo que soltamos por ahí. Entonces eso es la base de que el colon se está limpiando. Entonces eso es fundamental para que podamos nosotros realmente tener buena salud y alcalinizar la sangre. El otro punto es asegurarse que no le falta ningún nutriente. Nosotros siempre ponemos a las personas que van a la consulta con nosotros, ponemos siempre un multinutriente, porque siempre hay falta o bien de magnesio, o bien de selenio, o bien de zinc, que son unos poderosos anticancerígenos maravillosos y son unos poderosos antioxidantes que limpian de radicales libres la sangre. Entonces esa es la causa del envejecimiento y muchas veces la causa de los problemas de cáncer. Y el siguiente punto era potenciar la defensa del sistema inmune, que es lo importante que hay. Y para eso hay un producto que es maravilloso, que nuestro amigo Rafael Sacón lo sacó, y Sanidad lo quitó del medio. Porque como le estaba haciendo pupa a la industria farmacéutica, dice, señores, esto que hay que quitarlo del medio, que esto no es bueno. Y entonces lo quitaron y al pobrecito lo metieron en la cárcel. Era farmacéutico y llevaba 60 años el hombre investigando y sacó. Me parece que para premio Nobel, pero claro, como era una persona así, humilde y sencilla y tal, y no tenía las condiciones que tiene otras personas, pues se quedó ahí. Entonces es un producto que se llama Renoven. Antiguamente se llamaba Biovac y el Renoven. Entonces eso hace que las defensas del cuerpo neutralice y limpie y lo suba arriba. Y proteja también el hígado, los riñones y el sistema inmune nuestro. Es un producto maravilloso, de verdad, que cuando haya algún familiar o algo, si se lo podéis aconsejar, que lo tomen, porque ha salvado muchísima gente del problema del cáncer. De hecho, Renoven. sí, de hecho en la página Renoven, además es que previene la formación de células malignas, porque como ha dicho este hombre, Chacón, desde hace muchos años, los investigadores les faltaba algo, querían buscar una enzima que no la encontraba, y este hombre la descubrió. Lo que pasa es que este hombre, en vez de haber nacido en un bar en Nueva York, pues nació en un pueblo de Córdoba, muy humilde, muy sencillo, en Córdoba, pero si hubiera nacido en Nueva York, le hubieran dado premio Nobel. Y esta enzima la descubrió él. Y entonces, Sanidad, cuando vio el éxito que tenía, quiso tener la patente. Como se negaron,
Antonio, un inciso, perdón. En la página de Discovery Salud cuenta toda la historia de Chacón y lo explican súper bien al detalle cómo funciona el Renoven, para qué, las coenzimas, los estudios que se hicieron, cómo se lo quitaron, todo. En la página de Discovery Salud. ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que hemos dicho? A ver, señor Rabaneda. sí. Yo soy joven y me gustan mucho los ordenadores. Por favor. Soy joven, me gustan mucho los ordenadores y he aprendido a cómo hacer páginas web y hoy en día, estos últimos años ha habido una revolución en cómo se hacen páginas web con respecto a los móviles y a los tablets que acceden a través del tablet del móvil a la página web, pero estos ya no usan el tablet, utilizan el wifi. Y el wifi yo creo que no sé si es peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque una de las contaminantes electromagnéticas que más estamos sufriendo toda la humanidad y sobre todo la gente joven, porque en los colegios, sí, en los sitios donde hay mucho internet, muchos aparatos de eso, están metiendo wifi y esto es uno de los contaminantes más peligrosísimos que existen. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar los móviles, no llevarlos encima, sí, tenerlo en un bolso y bueno, internet pues, utilizado 2 horas y hay un cactus que tiene 6 caras que se pone al lado de los internet y el cactus ese protege también. Después han sacado también, me parece que los alemanes han sacado un aparato que es como un enchufe que parece que anula y protege de la contaminación electromagnética también. Hierro con níquel, ¿no? Sí. Muy importante también. Ese que no va enchufado a ningún lado también y que elimina absolutamente todo lo que es problemas A ver, pregunta. electromagnéticos. Los medicamentos que también son selectivos, correctos, medicamentos. ¿De bollería? No, medicamentos de Los medicamentos llevan otra composición. Fármacos llevan Eso otra no tiene, ¿no? No, es otra composición. También son más. Cuando si habéis leído lo que es el diazepam, el oxidar, todo esto que dan para las depresiones, si habéis leído la composición, eso es tanto solo que le dan a la criatura. Yo lo he leído, pues los pacientes lo he leído y he leído la composición, vamos, eso es, vamos, y se lo dan porque no tienen otra cosa la criatura. Se llama la medicina El peligrosa. tranquimacin, el lesapin, que le dan para el insomnio, eso es. A ver, pregunta. A ver, ¿a qué señala la palabra? Yo tenía una pregunta y una pequeña reflexión. A ver. Una pregunta en relación con la limpieza de hígado y el ácido málico. Yo es una cosa que hago 2 veces al año aproximadamente, pero sin embargo tuve un encuentro con una médico forense. Me dijo que ella había abierto cientos de hígados y que nunca había encontrado esas escamas verdes que expulsas cuando haces la limpieza de los conductos del hígado. No sé qué opinión tenéis sobre eso. Andrea Morri habla sobre su libro Limpieza hepática biliar. ¿Te refieres un poco a eso? Yo me refiero a mi experiencia personal. Bueno, El ácido málico. Sí, había con nosotros tenemos una de la forma manzana y con las sales de Epsom. pero la sal de eso es el sulfato de magnesio, lo que ha dicho Antonio antes, el magnesio. Entonces el sulfato de magnesio es la sal del hígado. Y eso es lo que realmente depura, limpia y drena el hígado. Entonces una vez que se hace esa depuración con esa fórmula que nosotros tenemos, que aconsejamos en la consulta, entonces una vez que durante 20 días, 21 días o un mes te haces tu limpieza, porque eso también limpia el colon y es un regulador también de los problemas de estreñimiento. Muchos estreñimientos lo hemos regulado y se han normalizado con eso. Entonces después, junto con la alimentación, entonces se lleva a un hígado, lo que te acabo de decir yo antes. El problema del colon es porque el hígado recibe toda ese fecales que se acumulan ahí dentro del colon y eso pasa directamente al hígado. Entonces el hígado, esa sopa de ese fecal y de fermentación y contaminaciones pasa y el hígado es el que tiene que limpiar y depurar eso. Por eso llega un momento que se forma una hepatopatía, una inflamación de hígado, porque tanta basura que llega del colon directamente a través de la vena, pues no puede depurar y puede limpiar. Por eso la importancia de tener una buena alimentación alcalizante
y una alimentación que nos lleve a un equilibrio y una armonía de nuestra salud higiénica, que es el cono. Es lo más importante que hay. Hacemos la buena digestión y después ese tramo eso va al cono y ahí es donde realmente se alcaliniza todo y se absorbe una buena alimentación. Pero si tomamos alimentos como tal, hoy día estamos viendo esos alimentos basura que venden en la hamburguesería, que venden, que están dando por ahí los restaurantes y muchas cosas que están metiendo, todas esas criaturas, como no lo explican ni sanidad ni los médicos explican la importancia que tiene la alimentación, pues las criaturas están totalmente enfermos por ese tipo de alimentación. Entonces nosotros cuando hablamos de alimentación y hablamos de salud, lo más importante que hay es tener una alimentación alcalizante. Fruta, lo más importante que hay, porque la fruta se hace, la digestión se hace en el cono, y ahí se hace una depuración y una limpieza y eso arrastra todo. La verdura, que es una maravilla, y hay verduras que son anticancerígenas. Tenemos el brócoli, por ejemplo. Las personas que han tenido un problema de cáncer le hemos aconsejado el brócoli y una serie de verduras que funcionan muy bien y se han recuperado en menos de un mes. Y después tenemos el siguiente paso, que son los cereales integrales, que ahí también son los beta-glucanos, que son importantísimos también. Y tenemos ahí, dentro de los beta-glucanos, tenemos las setas, los hongos, por ejemplo, maitake, shiitake, reishi, también el hongo del sol también, que es buenísimo también. Y después tenemos la fitoterapia. O sea, que tenemos dentro de eso una gama de alimentación donde podemos hacer una depuración y una limpieza maravillosa. Y después al año nosotros siempre hacíamos cura de naranja, hacíamos un ayuno con naranja, 4 días de Semana Santa. Después hacíamos la cura de junio, ahora la cereza, estamos 4 días de cereza, que por cierto mañana en Jaén está la cura de cura de cereza, y estáis invitados que quiera ir a Jaén, es un amigo nuestro que organiza allí este tipo de eventos. Entonces está un día por día comiendo cereza, pura cereza nada más. Entonces la cereza tiene unas propiedades maravillosas para la circulación y para el corazón. Todo el alimento y todas las frutas que son rojos van muy bien para el corazón y para todo el sistema arterial y circulatorio. Es una maravilla, para todo. Entonces, fíjate lo que son 2 días nada más, allí nada más que comiendo fruta, la cereza, lo que tú quieras, hasta que te arte y termina, a las 2 horas, tienes más hambre, otra vez cereza, y así durante 3 o 4 veces. No sé, entonces llega al intestino, te hace una limpieza y una depuración maravillosa. Pero el algo que puede encontrar con los tóxicos y los venenos que le echan a la fruta. Este muchacho propone, tiene una finca y son ecológicas, las cerezas que tiene son ecológicas. O sea, que se pueden comer. Pero hace falta hacer eso durante unos 4 días. Un día no es bastante, por ejemplo. No, pero tiene la oportunidad de estar allí, estar un día por día comiendo cereza y después llevarte una cajita a casa. O 2 cajitas y ya sigue la semana, 2 cerezas, ponemos baratitas, ponemos muy económicas y... Una pregunta que viene esto de aquí de la verdura alfalfa. Eso es... Que la planta esa me suena... Eso se refiere a triturada, porque claro, la alfalfa comerla así directamente, pero es todo lo que es verde triturada. Es que la arboristería vende un producto que viene ya en cápsula, que se llama verde de alfalfa, se llama verde de alfalfa, que es el polvo que ya está triturado. También hay brotes de alfalfa. Pero lo suyo sería tener alfalfa en el campo, la planta, que ya es tiempo de que tengamos un huerto biológico, que si hay que ir a la producción de alfalfa, tengamos semillas y tengamos nuestro propio huerto biológico. Y que no comamos por ahí todos los contaminantes y pesticidas que le echan las criaturas, que todo eso nos está envenenando y nos está intoxicando. Entonces esa es la finalidad. Tener una ecordea aquí, hacer una ecordea aquí y toda la familia participen y coman alimentos sanos y biológicos, naturales, para que tengamos salud y estamos en contacto con la naturaleza. Perdón, se me olvidaba un punto muy importante, un punto muy importante es la homeopatía. La homeopatía también, los hermanos Banerjee, la familia Banerjee, están curando el cáncer en la India y ven cerca de 1000 personas diarias en un hospital. Y con simplemente la homeopatía está funcionando maravillosamente bien. O sea, que hay como complemento y medicina alternativa utilizar esto. Por nosotros, nuestro padre tenía un cáncer de vejiga y le dieron 2 o 3 meses de vida. Y ha estado con nosotros viviendo unos años.
más de tranquilo, más de... Entonces le estuvimos dando la tuya a 30 CH y el hidratia a los 200 CH. Y funciona de maravilla. La tuya a 30 CH y el hidratia a 200 CH. Pero tenemos un protocolo de homeopatía que en un momento dado, si lo necesitáis, nos llamáis por teléfono y os podemos aconsejar para cualquier tipo de patología o enfermedad, para que vosotros utilizáis también la homeopatía como complemento y ayuda de medicina alternativa también. Medicina bioenergética. Antes de terminar, una cosita. Perdón, hay que hacer una pregunta. Al final allí se ha puesto una caja para que el que voluntariamente quiera aportar algo para cubrir los gastos del local, que no nos han cobrado nada, pero si el que hay alguno que voluntariamente quiere cobrar, pues se agradecerá porque se ha sido completamente gratis. Nada más que eso. Esta la caja, pues se la hemos pedido. Quería hacer Una pregunta. Una pequeña reflexión respecto a una cosa que ha dicho Antonio antes, referente a la relación que tenemos con la enfermedad, con la medicina oficial, que está bastante influida por el miedo. Yo creo que es más que el miedo, es la falta de toma de responsabilidad de cada uno. Y yo creo que si lo miramos con detenimiento, especialmente en Occidente, hay muy pocas cosas en la vida diaria que dependan de nosotros, poquísimas. Esta es una, el poder alimentarnos de una manera o de otra. Los impuestos no dependen de nosotros, la forma de organizar los trabajos, la política, tantas cosas no dependen de nosotros, pero esta sí. Y yo creo que es un privilegio que renunciar a él sería un verdadero fracaso. Renunciar al privilegio de decidir cómo nos alimentamos o cómo cuidamos la salud. Totalmente de acuerdo. Tenemos ya que liberarnos de ese tipo de, digamos, de fármacos que han trabajado con nosotros y nos tienen esclavizados a ellos. Entonces tenemos que salirnos un poco de ese tipo de yugo que hemos llevado durante tantísimos años y liberarnos y utilizar terapias naturales y utilizar la alimentación. Como ha dicho Antonio, para tener buena salud, ejercicio, alimentación y reposo. Ejercicio, haciendo un poquito de tai chi o qigong por la mañana, no ejercicios suaves, son energéticos, son maravillosos. La alimentación, porque podemos hablar otro día de alimentación, porque la alimentación es extensísima y podemos estar aquí una fila de horas hablando de la alimentación. Porque yo tengo aquí una hoja precisamente donde tenemos alimentos, frutos, que van precisamente para curar los cánceres de pulmón o bronquio, del sistema circulatorio y riñón, del sistema digestivo, hígado, vías biliares, estómago y duodeno, intestino delgado y colon, del sistema nervioso central, del sistema muscular corazón, o sea, todo ese tipo de patologías que hay, con fruta y con verdura, con jugo y con sumoterapia se pueden curar. Fíjate la importancia que tiene la alimentación. Entonces, esto es maravilloso. Simplemente practicarlo y ponerlo en marcha porque funciona 100%. Es casi el 80 al 95% de la salud de nosotros. Después, lo otro, pues lo que he dicho, el ejercicio y los reposos. Salir por la mañana, dando un paseo, ver de salir el sol. Esto es muy importante, ¿no? Porque el sol da una energía maravillosa. Ya todos lo sabemos, ¿no? La energía tan importante que tiene eso por la mañana. Entonces estuvo con nosotros aquí un maestro de la India que dio una charla sobre cómo se alimentaba de la energía del sol. Y nada más que se alimentaba de esa energía. Todos los días veía el sol 10 minutos y con eso se alimentaba de los fotones del sol. Fijaros la importancia que tiene el ver el sol por la mañana. Pero hay que tener cuidado ahora, porque ya a partir de las 12 de la mañana ya nos están diciendo, con esto de las tormentas solares, hay una de energía que están influyendo en nosotros y es perjudicial. Entonces, a partir de las 12 ya hay que meterse en la casa y buscar sombra y buscar ya lectura y algo, y estar fuera hasta las 5 de la tarde por lo menos, a las 5 y media de las 6. Y después otra vez por la tarde se puede ver la puesta del sol también. Por la mañana el padre, energía masculina, y por la tarde la madre, energía femenina. Entonces hay dos oraciones muy bonitas que se dicen, entonces uno conecta con ellas y te da una paz interior maravillosa. O sea que todo lo que ha dicho Antonio aquí lo vas a sintetizar perfectamente. Conectar con la madre naturaleza, que es la base fundamental, y conectarnos con nosotros mismos, con nuestro corazón, aquí. El amor para encontrar la vida. Esa es la clave fundamental de la salud y de la vida. Estaría lindo por si alguno está interesado
pudiera colaborar y comprender por qué escribió este libro esta mujer, la doctora Jill Line, que para escribir este libro y lo que hay en el contenido, este signo que veis aquí arriba, de color rojo, de color amarillo, significa que está expulsada del cuerpo médico y no puede ejercer ya nunca más la medicina cuando escribió este libro. Porque lo que ha escrito aquí hay que tener un par de reuniones bien puestas para escribir lo que ha escrito esta mujer. Y con eso comprenderemos el porqué de esta enfermedad y de todo lo que nos está cayendo encima. Se podría meter en internet al libro, es precioso, ¿eh? Podéis bajarlo en PDF y es precioso, es una información maravillosa. Lo mismo que la enzima prodigiosa también. Ese libro también es bueno. Sí, la enzima prodigiosa. ¿Hay más preguntas? Pues, Hiromi Shinja se llama. Es un doctor japonés que está en Estados Unidos ahora y alterna 6 meses en Estados Unidos y 6 meses en Japón. Y ve los problemas que hay de cáncer de un sitio y de otro. Y hace una síntesis maravillosa de lo que es la alimentación y por qué falla los americanos tienen más cáncer de un tipo y por qué en Japón hay más cáncer de otro. Y la base está en la alimentación. ¿Y dónde hay menos cáncer? ¿Dónde hay menos cáncer? ¿En qué país? Cáncer diferente. En Estados Unidos hay mucho más cáncer, desde luego, que bueno, aquí en China, yo estudio medicina tradicional china, y el doctor Félix Goyen dice que prácticamente los chinos no tienen próstata. ¿Cómo que no tienen próstata los chinos? Y es que ellos empiezan a 40 años o 40 y tantos años, empiezan a tomar unas plantas que van para depurar y limpiar la próstata. Entonces, prácticamente no existen los hospitales, además los hospitales te hacen el diagnóstico, te miden el pulso, te ven los ojos, te hacen el diagnóstico y después te hacen así, te ponen las plantas que necesitan para la próstata y como con eso se cura el cáncer de la alimentación, de próstata. Entonces, qué gran importancia que tiene. Además, los chinos no beben leche, y en Japón tampoco hay leche. Cuando hubo después de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron los americanos allí, hicieron una investigación por qué no había allí tanto cáncer y cáncer de mama, descubrieron que es que ellos no bebían leche. Pero no fueron capaces de llevarlo a Estados Unidos, se callaron a ver y no dieron la información a eso al pueblo americano. Por eso en Japón no había tantos problemas de cáncer porque ellos no bebían prácticamente leche, ni en China se bebe leche. Entonces aquí en Occidente sí tenemos más cáncer, sobre todo de mama, en la mujer, en el hombre, de pulmón y tal, porque la leche, aparte de la explotación tan grande que hay por los animales, por las vacas, también viene un correo muy interesante, muy bonito la explotación que tiene, porque le meten vacunas a las vacas y le meten un medicamento y se ven las vacas o una ubre que tiene que la llevan arrastrando por los suelos y entonces se infectan la ubre. Y entonces tienen pus y todo. Y eso lo recogen. Un tercio de la leche de las vacas productoras es pus. Justamente. Y eso va todo a la industria lechera. Y allí lo remueven todo y lo meten, porque eso, el dinero, pues a los veterinarios le quieren su sueldecito y todo eso. Y el yogur es lo mismo. Y más cosas que no El vemos. yogur es lo mismo, pero si viene de lo mismo, de esas vacas que están infectadas, Claro. el yogur también está infectado. Claro. Entonces lo que hay que hacer es lo que hacíamos nosotros cuando estábamos en México en la escuela, que las vacas estaban pastando, que era una maravilla, estaban en el campo, y cuando queríamos íbamos allí, la ordeñábamos allí, incluso allí mismo metíamos la boca debajo y hacíamos así, y le echamos 2 o 3 sorreones de leche, ¿sabes? Ya. Es diferente unas vacas que están en el campo, que le está dando el sol, que están pastando verde. Eso es energía pura. A unas vacas que están en un establo, que le están metiendo pienso compuesto, que eso es de todo. De todo lo que nadie quiere, se lo echan a esos porcientos animales. Y lo hacen, y lo están haciendo carnívoros, cuando esos animales son herbívoros. Entonces, por eso viene la enfermedad de las vacas locas y vienen todas esas enfermedades a nivel de Alzheimer y de Parkinson, todas las enfermedades, vienen las causas que están prácticamente hacia la leche. Por esto hay que tener mucho cuidado y hay que detectarnos, Ya la verdad que tenemos que ¿Y queso tampoco? Queso, tenemos tofu, el tofu es una maravilla, el queso de soja, que es una maravilla. Tenemos el tamarico, un fermento maravilloso también, que se le añade y se le hace una cebollita y se pasa un poquito a la plancha y está riquísimo. Entonces el queso también, si queremos realmente ayudar, porque si estamos tomando queso, estamos también esclavizando a esas vacas, a esos animales. Hay una esclavitud
farmacéutico que está esclavizando a esos animales. Entonces, en el momento que no haya demanda de leche, dirán, bueno, ¿qué pasa? Porque el pueblo se da cuenta de que realmente eso no es correcto. Entonces, por eso digo yo, hay alternativas, que está el tofu y hay otras cosas. Además, hay proteína y hay calcio en otros alimentos, como bien ha dicho Antonio, era el coco, que es una maravilla, porque yo estaba allí en México y cogíamos los cocos por la mañana, le damos un cortecito, metíamos la paja y después, eso es riquísimo en coco, en calcio, en magnesio, en boro, en silicio, en todo. Es casi un alimento, es como si fuera un suero eso. Es como si fuera un suero. Entonces, una maravilla, te comí un coco de eso y estaba alimentado todos los días trabajando y estaba funcionando lo más de bien. Y teníamos jugoterapia y teníamos fumoterapia. Nosotros íbamos allí a comer al restaurante y le poníamos fumoterapia con papaya, con fruta, con mango, con plátano y con todo. Se tomaban unos batidos de fruta. Con esto estábamos alimentados. Ahora, sí, nos levantamos por la mañana a las 4:30 y hacíamos la salutación al sol y después hacíamos ejercicio. Estamos haciendo una hora y media allí haciendo el tai chi. En plena naturaleza hacemos las respiraciones en zonas verdes. Pero por eso lo que digo, ya la alternativa es buscar Ecoaldea, que es el proyecto que tenemos con Manuel, ahí en la ciudad del cine, que si sale eso va a ser maravilloso, porque ahí vamos a tener huertos biológicos y vamos a tener jornadas de terapia alternativa, alimentación, y vamos a hacer aquí una cosa maravillosa. Ahora, en el paso que se ha dado aquí en COI, que es muy importante, COI en transición, que eso ha sido un paso de gigante, porque eso no lo tienen todas partes, de coger los agricultores de su tierra y venir directamente aquí. Porque aquí tenemos amigos que se levantan a las 5:30 de la mañana, muchas veces los domingos, riegan y traen directamente los frutos, y eso nos da una confianza enorme. Eso ha sido un éxito. COI en transición ha sido un éxito. Y ese, el siguiente paso será el siguiente, porque todos los pasos que hay que dar tenemos que ser nosotros los que tengamos la iniciativa y no delegar la autoridad, porque eso estamos responsabilidad. Y COI en transición ha sido un éxito en ese sentido. Bueno, pues si no hay más, vamos a tener apoyo de vosotros. Es cierto que en algunas ropas meten hormonas. ¿En ropa? En ropa sintética meten algunas hormonas. Sí, eso se está comentando ya. Sí, seguramente. Se está comentando. Ahora, por ejemplo, la firma, la marca Adidas, y también yo creo que nuestro señor que tiene el rango han prometido quitar algunas de las sustancias que tienen en los tejidos con cuales se están fabricando ropa, pero para quitar al año 2020. Hasta entonces tenemos estas sustancias todavía, estamos todos muertos. Tengo que esperar todo. Pero que está muy conocido ya en el mundo, que por ejemplo el Greenpeace hace mucho trabajo en sus revistas, en sus periódicos, e intentan dar a conocer a la gente que usarían productos naturales de 100%, y también que evitarían un poco los colores, los colorantes para los textiles, ¿no? Que no son sin problemas. Claro. Por eso hay que ayudar a estas comunidades y a estas fundaciones, por ejemplo en la India y en África, que están haciendo ropas naturales. Hay que ayudar a ellos y comprar esa ropa, ayudarle a los que están empezando, que verdaderamente necesitan ayuda. Porque ya esta gente se han hecho tan ricos que aquí su ambición se ha superado tanto que ya no le importa meter la ropa y las cosas, meter tóxicos y químicos, porque ellos lo que quieren es nada más que el dinero. Entonces lo que hay que buscar es, siendo una vez... Y algunas sustancias estas causan problemas, especialmente en los varones, se ponen un poco más maricas. Esto está pasando. Hay tanta gente que están saliendo del armario ahora, ¿no? Están saliendo con muchas de ellos, pero es verdad. Muy bien, estamos de acuerdo porque... Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ahí lo dejamos, ¿no? Vamos a dejar la máquina ya de pero no, ahí tampoco pasa nada, porque se queda ahí.
Catalina. Soy Catalina. Es una especie de lo suficientemente importante para que todo proceda en la medida que nosotros le vamos a proponer. Y ahí estamos. Puede salir algo muy interesante, y es una pena que se está deteriorando. Y ya estamos, ya lo vamos a hacer en los próximos 10 días, vamos a reunir unos cuantos y vamos a hacer ese grupo para poder levantar esto para una alcaldía, un centro general de sanación, de información, de agricultura ecológica, un poco de todo lo que hace falta. Bueno, mi nombre es Manuel, muchísimo y bienvenida. Bueno, pues aquí abrimos todos los viernes información, sanación, con lo que estamos ahora, despertar de la conciencia. Deteriorando, se está afinando y poder hacer algo ahí que sea lo suficientemente